Hola, hola. En este video voy a hacer un par de movimientos interesantes con datos para manejar archivos grandes o bien pegarnos a bases de datos desde aplicaciones, digamos, muy comunes, como por ejemplo Excel. Uno de los problemas que uno normalmente tiene cuando maneja Excel y no maneja bases de datos es que el Excel es muy limitado. El Excel tiene, cada hoja de Excel tiene poco más de 1 millón de líneas y muchas veces los registros que tenemos son bastante más grandes que eso. Y aunque fueran menos de 1 millón de líneas, digamos, si tuviéramos 900.000 líneas o algo por el estilo, quienes hayan manejado Excel con 900.000 líneas llenas de registros coincidirán conmigo que el Excel se vuelve un poco lento, ¿verdad? Se vuelve muy pesado el archivo y etcétera, etcétera. Entonces hay algunas cosas que uno puede hacer para manejarlo. En este video no voy a explicar manejo de SQL para bases de datos, eso lo haré en otro video, pero en este video voy a explicar un poco, por ejemplo, Power Pivot y un poquito de Power BI para leer esas dos opciones, para tener esas dos opciones para manejar los datos. Voy a empezar por Power Pivot porque número uno es más Excel puro y número dos, pues, por ende es más accesible que el propio Power BI, que aunque también es de Microsoft, no todas las personas tienen Power BI o no todas las personas manejan Power BI. Voy a empezar por eso, pero antes de que todo voy a empezar explicando la base de datos. Entonces en este momento voy a proyectar una base de datos. Voy a proyectar acá. Y esta base de datos que tengo acá, perdón, que tengo acá, es una base de datos que si lo pueden ver, bueno, le llamé así un nombre bastante feo, es una tienda ficticia que tiene varias descripciones de productos, ese es el nombre de la tienda, el número de la tienda, aquí pueden haber varios, 9, 10, 11, lo que sea. Aquí sería el proveedor, por ejemplo, un proveedor uno, lo que sea. Aquí debería ser la categoría de los productos, los artículos y la descripción de los artículos y la publicidad. Como pueden notar, los datos están cambiados, son ficticios, entonces no es para eso, es para el manejo propiamente del dato. Esto está tipo, eso es una base de datos, es una base de datos que tiene básicamente los años aquí y los meses en los cuales se dio la venta. Pues, por ejemplo, esto se leería que el primer mes, o sea, enero del 2019, se vendieron 3 unidades de este artículo, perdón, que tiene esta descripción, que pertenece a esta categoría y así sucesivamente para atrás en toda la categorización de datos. Estos dos valores que puse aquí al final, esos son para leerlos en otro software y entonces en este caso no está. Bueno, de hecho estos dos valores lo que me dice es que los datos están semanales, no están mensuales. Entonces posiblemente aquí está correcto. Pues todo hasta aquí vamos a encontrarnos hasta 52 datos. Entonces no son mensuales, como dije antes, disculpen, son semanales. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Tengo aquí los datos y lo ven acá. Entonces este producto termina aquí en la semana 52 del 2019. Inmediatamente tengo los registros de la semana 1 del 2020. Y así sucesivamente. Entonces esto que están viendo aquí es literalmente la base. Ahora, ¿por qué esta base de datos yo no la puedo tener en Excel? Si en realidad es sencillísima, tiene una cantidad pequeña de columnas, 3, 6, 9, 10, 11 columnas. El problema es la cantidad de registros. La cantidad de registros, aquí yo puse algunas sentencias de SQL, aunque dije hace un ratito que en este video no voy a explicar SQL como tal, pero tengo algunas sentencias de SQL, tal vez las más básicas. Por ejemplo, aquí yo le acabo de dar select asterisco from y el nombre de la base de datos y le doy correr al query y me genera todos los datos que están en esa tabla, perdón, el nombre de la tabla, y me genera todos los datos que están en esa tabla. Si yo, por ejemplo, quiero verlo en orden descendiente, bueno, aquí hay otra opción, sencillamente aquí tiene y que me lo acomode por tal producto o tal categorización en orden descendiente, pero más que esas me interesa mostrar esto. Cuando uno aquí en SQL, por lo menos en esta manejador de base de datos, puede comentar el texto dándole dos guiones, dos menos, y entonces ya es meramente un texto comentado, no va a correr, no es código de corra. Si yo le quito los dos guiones y se ponen otro colores, porque ya eso puede correr. Entonces aquí puse una función, bueno, una sentencia de SQL que dice que seleccione el conteo de todos los ítems y de cero, que sería la primera columna, que tenemos de esta tabla. Eso es lo que significa esto, como les digo, el lenguaje de consultas de SQL, poderosísimo, pero bueno, no es lo que vamos a utilizar en esta sesión.
Sin embargo, utilicé esto meramente para demostrar la cantidad de registros. Si yo corro esta, que es la que tengo en este momento activa, y la corro acá, en esta sección de queries, él me va a decir cuántas filas, cuántos registros tiene esa tabla de transacciones. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que estamos trabajando con una tabla que en realidad manejarla en Excel en una sola hoja no cabría y por lo tanto tendríamos que hacer un montón de trucos para manejarlas en distintas hojas. Y aunque lo lográsemos, porque tengo clarísimo que Excel es súper ágil para muchas cosas, para manejar muchas cosas, aunque lo lográsemos, no necesariamente vamos a poder manejarlo, porque se puede hacer muy pesado. Como lo pueden ver acá, tenemos 3.518.045 registros. Bueno, ya sabemos que manejar eso en una sola hoja de Excel es imposible, que no deja. Y manejarlo en varias, bueno, habría que ver cómo las unimos y todo, y todas estas cosas. Entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos? Si estuviéramos trabajando con bases de datos meramente, podríamos hacer muchas cosas desde aquí, que no es el sentido de este video, pero vamos a ver cómo lo haríamos para manejar esto desde Excel. Imaginémonos que yo, desde esta tabla que tiene 3 millones, poco más de 3 millones y medio de registros, necesito hacer una tabla dinámica. Y una tabla dinámica que por supuesto me va a quedar con muchísimo menos filas. Entonces la tabla dinámica probablemente sí me cabe perfectamente en un archivo Excel. Entonces, pero ¿cómo hago para leer los datos? Y esa es la magia del Power Pivot. Entonces, ahora voy a irme a un archivo Excel común y silvestre. De hecho, lo voy a abrir aquí desde cero. Aquí tengo el archivo Excel. Y, y, y listo, no tengo absolutamente nada. Se llama libro uno. No tiene nada de gracia. Lo podría grabar con algún nombre y todo, pero bueno, lo grabo al final. Y yo quiero leer esos datos y hacer una tabla dinámica con esos datos. Entonces lo que debo hacer es utilizar la función de Power Pivot. Entonces Power Pivot, uno la puede desplegar aquí en el menú principal, como lo pueden ver yo la tengo aquí. Se da clic en Power Pivot y Power Pivot le abre varias opciones. Eh, Opciones para manejo de métricas, KPIs que usted puede personalizar y demás cosas. Todo eso también se puede hacer en Power BI porque Power Pivot es un componente importante de Power BI junto con Power Query. Pero para efectos prácticos aquí estoy en puro Power Pivot. No vamos a meter en Power BI todavía, entonces yo nada más le doy a administrar. Usted me va a dar opciones. Y lo primero que yo tengo que hacer es conectarme a la base de datos. Entonces, es muy poderoso Excel y Power Pivot y Power Query y Power BI son muy poderosos en cuanto al tema de conexiones. Entonces, él me abre esta pantalla emergente. Ustedes tienen acá. Y entonces yo busco una opción que diga obtener datos externos. Entonces, esa opción de obtener datos externos me va a dar distintas variantes. Una es desde base de datos. Yo acabo de mencionar que estoy en una base de datos. Pero la base de datos en la que yo estoy trabajando, la que les mostré antes, esa que tiene esta tabla de 3 millones y medio de registros, esa base de datos es un SQLite, no es una base de datos típica, digamos, de Microsoft. Entonces no es SQL Server, ni siquiera Access, ni nada por el estilo. Entonces, no lo puedo leer aquí desde la opción de base de datos, porque esto es muy de las bases de datos de ellos. Entonces, yo tengo que darle aquí, por ejemplo, de otros orígenes. Eso sí puede ser. Entonces, en esto hay mucha variedad de dónde leer los datos, ¿verdad? Desde la clásica SQL Server de Microsoft, que de hecho es una de las más usadas, una de las más comunes, muy poderosa y muy buena, u otras ya más modernas como Azure y demás. Sin embargo, en este caso lo que necesitamos buscar es una opción que nos permita leer ODBC, porque lo que estamos es conectarnos por ODBC a ese SQLite. Entonces usted primero instala, eso sí, ¿verdad? Tiene que tener un conector de ODBC para SQLite. Entonces, si le damos esta opción, aquí lo dice, es un proveedor ODBC, simple y sencillamente le vamos a dar siguiente y él me abre esta pantalla. Esta pantalla es donde yo debo de decirle cuál es la cadena de conexión. Entonces hay distintas formas de hacerlo. Creo que la más sencilla es darle aquí clic en compilar. Empieza a buscar, me da una opción, me levanta una pantalla emergente donde me va a preguntar ciertas propiedades de esa vinculación que yo quiero hacer con los datos. Él aparece en la ventana, en la cejilla de conexión. Yo recomiendo que se vayan a la de proveedor. Y en la de proveedor, vea que ella por default vuelve a poner SQL Server. Ese es el default de Microsoft. Pero uno tiene que ponerle, digamos, en este caso, una de ODBC, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos, el tipo de conexión que estamos abriendo, Open Database Connection. Entonces le voy a dar clic en esa y una vez que uno le da clic en esa, aquí yo le puedo dar actualizar
y le puedo dar aquí después probar conexión. Cuando una vez que le doy, antes de darle probar conexión, yo cuando ya me conecté, cuando ya le dije aquí que fuera ODBC y demás, ella busca todas las conexiones que yo tenga ODBCs. Y si usted ya tiene conexión ODBC creada, un DSN creado, entonces se los va a poner todos aquí. Y entonces, si no lo tiene, tiene que hacerlo desde cero, simple y sencillamente. Entonces, en este caso, yo me voy a meter en esta empresa American Masters, que es una empresa inventada, y entonces ahora sí yo le puedo dar probar conexión y me va a... Entonces, primero posiblemente haya que hacer este trabajo, pero eso es muy sencillo, se hace desde aquí también sin problema. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar aceptar. Una vez que yo tengo esa, ella me genera la cadena de conexión, entonces ven que básicamente me dice cuál es el DSN, que es el origen de los datos, que es esa conexión que yo hice que se llama AM prueba. Esa conexión también se puede hacer desde propiamente el driver del ODBC y demás. Entonces, una vez que yo tengo eso, se le da siguiente. Una vez que tenemos siguiente, voy a tener dos opciones. La opción de abajo es escribir sentencias SQL, entonces no lo vamos a trabajar acá. Le vamos a trabajar con la de arriba, que básicamente es seleccionar tablas o vistas desde la base de datos. Entonces aquí tengo varias, yo voy a seleccionar la tabla, solamente una, podrían ser varias, pero voy a seleccionar la tabla que estábamos trabajando hace un ratito, que mostré hace un ratito y le voy a dar aquí, que me la lea. Entonces ahí él empieza a leer y en realidad está leyendo los 3,5 millones, un poquito más de registros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, a esperar que termine su trabajo y, y listo. Vamos a ver, voy a darle chancecito a esto. Eso, entro la primera vez, pero ya después se vuelve más tranquilo. Ya lleva de 260.000 filas, ahí me va diciendo, ahora 330.000. 850.000 filas, millón y tanto, y ahí pasamos la capacidad de Excel, por ejemplo, ya no debería permitírmelo si fuera el Excel tradicional. Y medio, 1.600.000, 1.800.000, pasamos los 2 millones. Entonces, ven qué interesante lo que está sucediendo. Mientras él termina de leer todas las filas, yo estoy diciéndole desde un software que teóricamente no tiene capacidad para leer tantas filas, yo estoy, de alguna manera u otra, estoy leyendo las filas. ¿Cómo lo hace Microsoft? Lo hace bastante interesante con una base de datos intermedia y demás, pero que desde el punto de vista práctico, en realidad no nos interesa en estos momentos. Entonces, estamos leyendo 3.440.000 filas. Ya terminó, me dice que todo está correcto, yo cierro. En el momento que yo lo doy aquí cerrar, ella me va a mostrar delante de la hoja de Excel, que no tiene nada en estos momentos. Recuerden que mi hoja de Excel es esta que está aquí atrás, no tiene nada en realidad. Pues delante de la hoja de Excel me va a abrir como el equivalente a otra hoja, que es la de Power Pivot. Pero ahora la hoja de Power Pivot tiene todos los datos. ¿Por qué sé que están todos los datos? Vean aquí, ven que estos caminan, uno puede caminar acá, y es como si fuera Excel, realmente. Pero no es Excel. ¿Por qué sé que no es Excel? Porque si yo bajo aquí, por ejemplo, con las mismas combinaciones de teclas de Excel, ven que yo llego ahí a 3,5 millones de registros, ¿verdad? Cosa que no es común, posible en Excel. Entonces, pero yo de aquí tengo los datos. Entonces vean que lo bonito de aquí es que yo estoy leyendo y trabajando con 3,5 millones de datos en estos momentos, cosa que no podría, y sin embargo yo podría simple y sencillamente decirle que me genere una tabla dinámica, y esa tabla dinámica que me genera, bueno, igual que siempre, me va a preguntar como si lo estuviera leyendo a otra hoja de Excel, que si lo hace una nueva hoja de cálculo, perdón, y, y aquí ya yo tengo todos los orígenes, entonces ya yo puedo despegarle, pasa es que aquí tal vez el despliegue no se ve muy bonito, que digamos, pero yo aquí tengo todos los mismos datos de siempre, ¿no? Entonces yo podría generarle, por ejemplo, que me tire aquí los productos, por ejemplo, todos los que sean, los códigos de los productos, y que me tire aquí, por ejemplo, los años, igual como si una tabla dinámica como un silvestre, y que me tire aquí, por ejemplo, el valor
Y a partir de aquí es como si estuviera manejando cualquier base, cualquier tabla dinámica de Excel, que si quiero agregarle filas, quitarle filas, agregarle filtros, o que si quiero, por ejemplo, no sé, quitarle totales o lo que quieran, ya eso es el diseño de cada quien. El tema es que ya yo tengo una tabla dinámica y yo puedo trabajar desde acá. Entonces, no sé, por ejemplo, voy a quitar el total general y le voy a quitar subtotales, o cualquier cosa. Y entonces, tengo una tablita ahí bastante sencilla, pero este libro de Excel, si yo lo grabo, lo doy guardar como, lo doy guardar como, pongo un nombre aquí, Power Pivot, Pivot 1, entonces le grabo como XLSX, que sería lo más tradicional. Y busquémosle ahí una carpeta donde guardar esto. Yo había hecho una por acá específica para guardarlo. Ah, pues sí, tengo una ahí. Bueno, voy a guardarlo. Acá. Y este archivo que ustedes ven acá, van a ver que no pesa gran cosa. Sería inimaginable, o sea, no tengo ni idea la cantidad de megas que sería 3 millones y medio si fuera posible. Posiblemente cientos de megas, manejable en Excel. Y en estos momentos de lo que tengo es esta que acabo de abrir, la de XLSX, y pesa 10 megas. Entonces, bueno, inmensa ventaja. Yo aquí ya puedo cerrar Excel y hacer todo, y cuando lo vuelva a abrir, todo va a quedar ahí. Yo puedo simple y sencillamente ir a actualizar. Por ejemplo, si la base de datos después se actualiza en algo, le hace algún tipo de actualización, algún tipo de, tiene un registro nuevo o lo que sea, y él se actualiza, automáticamente yo lo podría actualizar también en el Excel con solo darle botón derecho a actualizar. O si lo vuelvo a leer la primera vez, ya me lo va a traer. Entonces ahí ya estoy trabajando de forma directamente conectado desde Excel a una base de datos. Entonces no necesito manejar eh, un montón de creatividades que, que trata de hacer uno cuando necesita manejar un montón de filas y Excel no lo aguanta. Entonces, hay varias opciones, ¿verdad? Una opción es esa que estoy diciéndoles, que es Power Pivot, que no requiere absolutamente nada de programación, como lo pueden notar. Y podríamos abrir una opción también en Power BI, que es bastante similar, y ahí también podríamos hacer otras cosas con las inmensas ventajas del Power BI de la parte de visualización, que es tremendamente fuerte, así como otras aplicaciones también lo son. Eh, o bien, ya si a usted le gusta más un poquito más la programación y demás, entonces podríamos conectarnos directamente desde alguna plataforma, llámese Excel, VBA o llámese Python o algo por el estilo, nos podríamos conectar directamente a la base de datos y traer los datos. Pero eso sería para otro video, por decirlo así. Ahorita lo que voy a mostrar es que voy a abrir un Power BI desde cero, un archivo desde cero, un Power BI, y voy a hacer básicamente lo mismo. En este caso, tendría que darle la opción de Get Data, y aquí, bueno, Power BI es extensísimo en las opciones que tengo para obtener datos. Y le voy a dar aquí More para tener más opciones, porque necesito buscar la opción de ODBC también. Está un poco lento mi computadora. Bueno, aquí me van a aparecer un montón de opciones desde donde yo podría leer los datos, inclusive distintos formatos de datos un poco más técnicos como el JSON o el Parquet. Pero bueno, me interesa irme aquí donde dice Other. Y donde dice Other, en este caso yo me voy a ir a Other. En otro momento podemos hacer un ejemplo con Python Script para que vean qué bueno se vuelve el manejo del Power BI. Pero en este caso voy a hacerla más simple, pero con ODBC. Y entonces yo nada más le voy a dar conectar. En el caso mío, yo tengo la conexión hecha igual que el otro, igual que me pasó en Power Pivot, entonces posiblemente ya me va a aparecer aquí la opción, ¿verdad? Va a aparecer un montón de conexiones que ya yo he hecho. Y orígenes de datos, en este caso esta es la que estamos utilizando, y entonces sencillamente nada más le da aceptar. Y él me va a hacer básicamente lo mismo que me hizo en el Power Pivot, solo que ahora me lo pone en Power BI para que yo pueda, bueno, aquí me pone a escoger, dice que se llamaba tienda, está acá, de copy, entonces le voy a, puedo darle cargar o transformar, si tuviera que transformar datos le hubiera dado transformar,
Transformar sería, por ejemplo, si yo quiero hacerle, agregar columnas, cambiar títulos, cambiar ceros, cambiar unos, o sea, todo ese tipo de manejo de datos se puede hacer. En este caso yo lo estoy cargando tal cual, porque digamos que no tengo que hacer ningún cambio. Y ahí está cargando, si lo pueden ver, está haciendo exactamente lo mismo que hice con el Power Pivot, directamente desde el Excel. Entonces son opciones. Tiene Power BI diferente que si no tiene, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo, eh, ambas son súper válidas. O sea, este que acabo de hacer de Power Pivot es súper útil porque entonces uno puede realmente conectarse a bases de datos bien pesadas o hacer uno mismo bases de datos bien pesadas y se conecta a través de Excel como si fuera, claro, maneja una como una super tabla dinámica y se vuelve en realidad muy fácil el manejo. Y yo diría que nos abre un montón de posibilidades para análisis de datos y también para desarrollo de aplicaciones sencillas, ¿verdad? Y con Power BI, bueno, un poco más para toma de decisiones también. Pero bueno, también con Power Pivot Daisy, hacemos una tabla dinámica también tipo dashboard, le hacemos gráficos, también sirve perfectamente para que nos guíen la toma de decisiones, que es, en realidad yo creo que la finalidad de todo lo que es análisis de datos, ¿verdad? De que nos guíen a todas las personas que de una manera u otra participan en las tomas de decisiones en las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos, decisiones informadas. Entonces, muy bien, aquí ya va por 900.000 registros, filas que está leyendo desde esa conexión, desde esa fuente, origen de datos. De ahí va a llegar hasta los 3,5 millones y a partir de ahí me va a desplegar algo muy similar a lo que vimos en el Power Pivot, solo que en Power BI. Entonces, ya lo vamos a hacer y hacemos aunque sea un gráfico ahí bien sencillo o una tabla. Y ya a partir de aquí, obviamente, la creatividad y las necesidades de cada quien van a cambiar. Y entonces uno va montando ahí los dashboards que necesite y le va poniendo todas las potencialidades que le permite hacer Power BI, que en realidad son muchas. Y uno tiene que adaptarlas a lo que uno necesita para los toma de decisiones. Entonces vamos por 3,400,000. Nos faltan un milloncito más de líneas de leer. Ven que y la primera vez le cuesta leer porque es pesado, lo que estamos leyendo son bastantes filas, pero ya después al estar aquí desplegadas, manejarlas es rápido porque ya están cargadas. Esa es la inmensa diferencia. Pues ahí vamos, ya nos acercamos, 3,100,000. Ok, 3,5 millones prácticamente ya, y estamos a punto de terminar. Ahí está, medio pegado, pero ya está terminando. Listo. Entonces ahí ya nos dio el check de que ya terminó. Aquí lo que está trabajando es que nos va a desplegar. Y si ustedes lo ven aquí a la derecha, esto lo pone por aquí, todo lado nuestro, este, en la pantallita. Y si ustedes lo ven aquí a la derecha, tenemos y básicamente los campos que están en la base de datos, en la tabla de la base de datos. Y entonces ya yo podría, qué sé yo, traerme un gráfico, por ejemplo, este gráfico para acá. No sé, lo hacemos un poquillo más grande. Y aquí, obviamente, cada quien hará su trabajo, lo que ande buscando y lo que necesite. Puede poner varios, puede poner tablas. Hay muchos tipos de gráficos muy, muy bonitos y muy elegantes en esto en Power BI. Y, por ejemplo, yo podría poner aquí en los ejes, no sé, se me ocurre poner las semanas. Entonces pasamos las semanas para acá. Podríamos poner los años aquí en la leyenda para verlos aquí arriba. Entonces podríamos poner los años por aquí. Y los valores deberían ser de las ventas. Lo tenemos aquí donde dice valores. Y ya empezó a generar gráficos y ya podría hacer filtros y ya podría hacer todas las capacidades o todas las características que uno quiera hacer en Power BI. Y entonces aquí ya sí quedaría, digamos, a un criterio propio de qué trabajar. Mi intención era meramente leer
datos y desplegar datos y permitir el uso de datos desde bases de datos pesadas que de otra manera no podríamos leer. Entonces, a partir de aquí, ya sería, digamos, otro video si quisiéramos ampliar en lo que es Power Pivot, o en lo que son tablas dinámicas, o en lo que es Power BI, o ya avanzados un poco más en SQL o en DAX o lo que quieran. Eso ya sería otro capítulo, digámoslo así, de esto, pero mi intención aquí era básicamente mostrar cómo poder aprovechar bases de datos que ya existan y que pueden alojar muchísimos registros para manejarlos de una manera muy sencilla, desde aplicaciones muy comunes como Excel o cada vez más comunes como van creciendo en popularidad, como los BIs, en este caso específico, el ejemplo que hicimos con Power BI. Entonces, pues, aquí termino este video. Muchas gracias. Espero que les sea de mucho provecho. Gracias.